Hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo video de nuestro canal MCL Consultores. Esta semana el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, presentó en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto del presupuesto nacional para el próximo año y que luego de su debate y aprobación regulará la actividad del Poder Ejecutivo a lo largo del año. Lo que intentaremos hacer en este video es analizar los supuestos económicos que se encuentran detrás del proyecto y que le dan sustento al mismo. Esta información, entendemos, es de suma importancia para el planeamiento y el proceso de toma de decisiones. La primera variable macroeconómica a analizar es el nivel de actividad, es decir, el Producto Bruto Interno, el PBI. La pauta presupuestaria presentada espera un Producto Bruto Interno del orden de los 472 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 1% respecto al nivel de actividad previsto para el cierre del año 2019, que se estima o reconoce una caída del orden del 2,6% versus el año anterior, reconociendo un fuerte impacto en lo que ha sido la crisis macroeconómica que vivió el país en este año. Si bien presupuestar un crecimiento de la economía puede verse como una mirada optimista, esta se explica en comenzar un camino de crecimiento luego de 2 años con bruscas caídas y una brutal disminución del Producto Bruto. Según informa el proyecto oficial, un crecimiento del orden del 7% de las exportaciones sustentará este crecimiento. En el gráfico a la derecha podemos ver que las proyecciones del gobierno es que un nivel de crecimiento del orden del 3% se cree en 2021 y también se mantenga para el año siguiente, es decir, para el año 2022. La segunda variable a analizar es el consumo y aquí se debe segregar lo que es consumo privado y el consumo realizado por el Estado, es decir, el consumo público. En ambos gráficos pueden ver en un color celeste el consumo privado y en un color naranja el consumo público. Respecto al consumo privado, se espera que crezca durante 2020 un 1,4%, recuperando la caída del 5,7% con el que se estima terminar este año, como consecuencia del shock inflacionario, por utilizar las mismas palabras que utiliza el documento oficial. Mirando hacia el futuro, se espera que el consumo de los privados continúe creciendo a tasas cercanas al 3%, tanto en el año 2021 como en el año 2022. Para sustentar este crecimiento del consumo privado, el documento refuerza la idea de que la reducción de la incertidumbre financiera y cambiaria, así como la recomposición de la masa salarial de la mano del empleo y la reapertura de paritarias, serán los principales motores o drivers de este crecimiento del consumo privado. Al analizar el consumo público, la realidad es bien distinta, ya que se prevé una caída del 3%, continuando con la caída de este año que se estima finalice en un 2,6%. Estas dos mediciones se sustentan en la búsqueda del superávit fiscal que marca el rumbo macro o total del presupuesto presentado. Las proyecciones futuras no prevén crecimiento en términos reales del consumo público para los próximos 2 años, marcando claramente un consumo o un freno en el gasto estatal. La inversión es la siguiente variable a revisar. Aquí vemos una caída en términos reales del orden del 4,9%, recortando la abrupta caída cercana del 24% con el que cerrará este año. El documento indica que la normalización de la política monetaria y la mayor certeza sobre la dinámica de las variables nominales tendrá un efecto que permitirá mejorar la tendencia de la inversión, pero que no será suficiente para marcar un crecimiento que sí se prevé en un orden del 13,6 y 8,8 para los años 2021 y 2022. A nuestro entender y viéndolo desde nuestra perspectiva, estamos frente a una expresión de deseos, ya que no hay fundamentos duros o concretos que permitan sostener las estimaciones presentadas en el presupuesto. El sector externo es, sin dudas, el gran desafío del plan y sobre donde se posan las mayores expectativas. El proyecto de presupuesto prevé un 1,3 de crecimiento de las importaciones, básicamente de la mano de inversiones en maquinarias y en tecnología por proyectos que ya están en marcha. Las exportaciones también prevén un importante desafío con un crecimiento del 7,0% y un volumen de ventas de 86.500 millones de dólares. Según explica el proyecto presentado por el gobierno, este crecimiento se generará por particular aceleración de las exportaciones manufactureras de origen industrial, de la mano de maduración de algunas inversiones, la mejora del tipo de cambio real y la aceleración de Brasil, una mejora en las exportaciones energéticas como consecuencia de continuar con el desarrollo de Vaca Muerta y un crecimiento en las exportaciones manufactureras de origen agropecuario impulsado por la apertura de nuevos mercados de exportación.
Como puede verse en el gráfico, las proyecciones de volumen de comercio exterior son muy ambiciosas, esperando un crecimiento sostenido de las importaciones en torno al 10% y las exportaciones un poco por debajo, promediando el 8%. Como puede verse también, el modelo presentado presenta en el gráfico de la izquierda una balanza comercial positiva fuertemente apalancada o sostenida por un tipo de cambio favorable a las exportaciones. La siguiente filmina está dedicada al tipo de cambio. Respecto al dólar, 67,1 pesos por dólar es la cotización promedio utilizada en el presupuesto y representa un 40% de crecimiento respecto a este año. Hacia adelante se espera que el valor continúe creciendo, estimando su valor en 82 pesos promedio para el año 2021 y cerca de 95 pesos para el año 2022. En el gráfico de la derecha podemos observar los datos relevados por el Banco Central en su relevamiento de perspectivas de mercado, que muestra que las principales consultoras privadas prevén un tipo de cambio del orden de 77 pesos para el año próximo, es decir, 10 pesos mayor al incluido en el presupuesto. Esto nos hace presuponer que el número estimado por el gobierno puede presentar algunas dudas o puede no ser tan certero. Respecto a la inflación, el gobierno estima en 52,8 el cierre de este año y proyecta un 34,2 punta a punta para el año 2020. Hacia el futuro proyecta bajas y una estabilización en torno al 25% para el 2021 y un 20% para el año siguiente. Como en la lámina anterior, podemos ver a la derecha los datos estimados por las principales consultoras privadas y relevados por el Banco Central, que muestran una inflación estimada de 37,5 puntos para el año siguiente, estando esta estimación más cercana a la que mostramos anteriormente respecto del dólar estadounidense. El siguiente gráfico muestra el camino u hoja de ruta que presenta el Ministerio de Hacienda para lograr llegar a un superávit del 1% del PBI, partiendo de un déficit en torno al 0,5% negativo. Como podemos ver, la reducción de subsidios y el recorte de gastos corrientes son los principales drivers que muestran el 50% del cambio. Sin dudas, un desafío muy importante para el país, más aún viendo o analizando el contexto político en el que se está desarrollando el país y la incertidumbre que hoy está reinando la toma de decisiones. Para cerrar y a modo de resumen, hablamos de este cuadro con el resumen de las principales variables, donde vemos que el nivel de actividad se estima en un crecimiento del 1% y que está cerrando una caída del 2,6% para la estimación de este año. Un crecimiento del consumo de 0,7%, una caída de la inversión de 4,9%, que se estaría estacionando en 11,1 puntos del PBI, y ese es el nivel más bajo en los últimos años. Exportaciones con un crecimiento del 7%, importaciones con un crecimiento menor, del orden del 9,3%, una inflación discutida del 34,2% y un dólar promedio de 67 pesos para el promedio del año. Y por último, se estima que los ingresos fiscales estarán 1,0 puntos del PBI por encima de los gastos, generando el primer año en superávit en un largo tiempo. Al analizar la hoja de ruta que veíamos recién, vemos que este punto es un punto quizás un poco conflictivo y quizás muy esperanzador, pero de difícil concreción. Bien, en fin, muchas gracias a todos por su atención. Esperamos que el video les haya sido de utilidad y los esperamos en nuestra próxima publicación. Hasta la próxima.